Hermanos, miren, aquí está la banca de adelante, hay espacio. Si llega alguien más, no tiene espacio, pero no se olviden, aquí hay banca adelante. Eh, Ustedes saben que en los salones de clase de las escuelas, los colegios, ustedes saben, ¿no es cierto?, dónde se sientan los que son primeros alumnos. Adelante se sientan. Parece que nadie quiere ser primer alumno aquí, ¿eh? Hermano Luis, usted quiere ser primer alumno, ¿no? Acá está vacío todavía. Si llega alguien ahí, ¿ah? Bueno, vamos a orar un momentito. Gracias, Señor Padre Celestial, por esta mañana gloriosa, por la hermosa, Señor, que tú nos das un día más para vivir, Señor. Queremos vivir para ti solamente. Te pertenecemos a ti, Padre Santo, por medio de la sangre preciosa del Señor Jesús. Tú nos has comprado con aquella sangre del pacto eterno para hacernos tuyos, para llevarnos a tu santa presencia, Señor, a tu reino, a la vida eterna. No hay palabras para glorificarte y darte las gracias por una obra tan grande, incomparable, de sacarnos del pecado y traernos a tu santidad, Señor. En esta mañana rogamos que tú nos hables por tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos y habla a nuestros corazones. Te suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la semana pasada vimos cómo el Señor Jesús subió a los cielos. Antes de subir al cielo, a lo más alto de todo, había bajado a las partes más bajas de la tierra, en donde estaba ubicado el lugar de los muertos en el tiempo antiguo. Habiendo descendido a lo más bajo, primero de los cielos altísimos de Dios, no el cielo del universo, sino lo que la Biblia llama el tercer cielo, el lugar de Dios. Descendió profundamente aquí a la tierra, naciendo de una virgen. Y después, a lo largo de su vida, siendo obediente a Dios y para morir en la cruz, descendió al morir, después de morir, al lugar inferior, a los lugares inferiores de la tierra, dice la Biblia. Pero después de eso fue exaltado por el Padre, subió a lo más alto para llenarlo todo, por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Así leímos el domingo anterior. Y luego en el lugar altísimo de Dios, Él trajo dones para los hombres, dones traídos desde el lugar de Dios a nosotros. Y estos dones son por medio del Espíritu Santo. Ahora la Biblia nos muestra que cada creyente tiene dones, no le falta a nadie y cada cristiano tiene un don especial del Espíritu Santo. Usted también lo tiene, hermano, usted, hermana, tiene un don del Espíritu Santo. ¿Cómo va a saber cuáles son los dones que tiene? Póngase a servir al Señor. Sirva usted a Dios. Trabaje para Dios, solamente para Él. Y ahí usted descubrirá, en el transcurso de su servicio al Señor, usted descubrirá cuáles son los dones que Dios le ha dado. Pero si usted no sirve al Señor, si no hace nada por su Dios, entonces no va a saber qué don le dio Dios, porque no le está usando para el Señor. Y aquí entonces algunos de estos dones están mencionados, ¿no? Tenemos ahí en sus hojas el pasaje de Efesios 4, versículo 11, ahí está. Y él mismo dio a unos por apóstoles y otros por profetas y otros por evangelistas y otros por pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia del Señor es comparada de varias maneras. Es lo interesante de Dios. Dios es tan rico
en la manera como Él habla en la palabra de Dios. Por ejemplo, una de las maneras como Dios en su palabra identifica a la iglesia es la lámpara de 7 brazos. Esa lámpara, el candelabro de oro o lámpara de oro, era uno de los elementos principales en el templo en Jerusalén, en la nación de Israel. Hasta el día de hoy, en los documentos oficiales de la Embajada de Israel aparece el logotipo, ahí en la esquinita, la lámpara de 7 brazos o el candelero de 7 brazos, que era de oro puro. Tenía un solo pie en la parte de abajo, pero por arriba tenía 7 brazos y tenía que arder en el lugar santo, en el templo. Dios indicó que esa lámpara ardiese con aceite de oliva y que jamás tenía que apagarse, ni de día ni de noche se apagara esa lámpara de oro, el candelabro de oro. Entonces, eso ha llegado a quedar como uno de los símbolos hasta hoy sobre Israel. Ellos le llaman la menora, ese es el nombre que le dan, ¿no? Menora le dicen, la lámpara de 7 brazos, hecha de oro puro. Entonces, ahí en el libro de Revelación, Apocalipsis, Dios identifica a una iglesia local como nosotros, una iglesia local, nos identifica como el candelabro de oro. Uno solo, porque era un solo pie del candelabro, pero tenía 7 brazos, uno solo y al mismo tiempo muchos brazos. Una iglesia local ha de ser una sola, tiene que mantener la unidad del Espíritu Santo. Es una sola la iglesia local. No puede estar dividida la iglesia del Señor. No puede haber un pequeño bando de un grupo de hermanos que piensan así y el otro grupo que piensan lo contrario. Si eso sucediera, ha intervenido Satanás dentro de la iglesia local. La iglesia del Señor tiene que estar perfectamente unida en un solo pensamiento, en un solo Dios, en un solo Señor, como vimos el domingo anterior, ¿no? Un solo bautismo, una sola fe, un solo Dios y Padre de todos, unidos en uno solo, la iglesia del Señor, la iglesia local. Y al ser uno solo en unidad, sin embargo, tiene diferentes miembros. Por eso el candelabro de oro era 7 brazos. 7 brazos representan puede ser a un número grande de creyentes en la iglesia local. Pero el candelero era del material de oro puro. Esa era su construcción. Imagínense el valor que tenía ese candelabro de oro. Si un solo gramo de oro es muy caro. ¿Cuánto valdría el candelabro de oro en el templo de Dios? Tal vez 100,000, 300,000 dólares, algo así, porque era grande y de oro puro, que ardía con aceite de oliva día y noche. Entonces, Dios identifica a su iglesia, a nosotros, como ese candelabro de oro. El material de oro. Y en la Biblia siempre, ya ustedes saben, ¿no? Siempre que encontramos el oro en la Biblia, quiere decir aquello que es divino. Únicamente lo divino en la Biblia está señalado por el oro. Y aquí hay algo asombroso. Entonces, dice Dios, mi iglesia, cada iglesia local es un candelero de oro, de naturaleza divina, porque el material es el oro. Dios dice allí, en esa simbología del candelabro, la iglesia suya, la iglesia local, como nosotros, su naturaleza es divina. Si no, no estuviera señalado por el oro. Pongamos otro ejemplo del oro. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto de Dios, un cofre de madera fina, recubierta también de oro puro. Y dentro de ese lugar, dentro del propiciatorio, estaba la presencia de Dios mismo. Dos materiales en el arca del pacto: madera recubierta de oro puro. Y eso nos señala, perdón, señalándonos
la naturaleza del Señor Jesús. En su parte humana, la madera, un material bastante fácil de destruir, la madera, señalando la parte humana del Señor Jesús, el arca del pacto, donde moraba Dios mismo allí. Esa arca del pacto es el Señor Jesús, madera y oro, hombre y Dios, y su parte humana señalada por la madera, frágil, perecible la madera, pero no el oro. Y ahí está. Ese es un ejemplo, ¿no? De cómo Dios muestra a través de estas tipologías espirituales en su palabra. Cristo Jesús, el arca del pacto de Dios, madera y oro, humano y divino. Y en el candelero también era de oro, que significa es divino. Dios tiene en su iglesia, en nosotros, su naturaleza divina. Él nos ha redimido del pecado, Él nos ha revestido de su Espíritu Santo. Cada creyente es un templo de Dios, cada creyente es morada de la tercera persona de la Trinidad. En usted, hermano, si usted creyó en Cristo, verdaderamente usted es habitación del Espíritu Santo. El cuerpo de usted es un templo de Dios. Por eso el candelero de oro señala la naturaleza divina mediante el material, el oro. Algo más, tenía que arder sin apagarse jamás, día y noche, pero tenía que arder con aceite de oliva. Y el aceite de oliva también no es difícil entender. El aceite de oliva es el Espíritu Santo. El aceite de oliva en la Biblia es el Espíritu Santo. Usted, querido hermano, hermana, tiene que arder con el Espíritu Santo sin apagarse jamás. Esa llama de Dios nunca puede apagar usted la luz, el calor de Dios por el Espíritu Santo hacia los demás. Por eso la iglesia está señalada como el candelero de oro. Por otro lado, estaba diciendo, ¿no? Que Dios señala a su iglesia con varias tipologías espirituales. Una de ellas, esto, el candelero de oro, pero otra de ellas, el rebaño del Señor. El rebaño. Y miren, ambas son igual, ambas señalan a la misma cosa, a la iglesia, aunque son diferentes simbologías. Somos el candelero de oro de Dios, pero también somos el rebaño de Dios. Y en esto hay algo que a mí me llena siempre de asombro. No puedo, no podemos entender toda la profundidad de lo que Dios ha creado, porque Dios dice que somos ovejas de su rebaño. Y el verdadero pastor es el Señor Jesús. Y Él encomienda al pastor de una iglesia local, encomendado, encargado. Yo no soy el pastor, yo soy el encargado. El pastor, dice la Biblia, el gran pastor de las ovejas, el Señor Jesús. Entonces, hay algo tan profundo en lo que es un rebaño de ovejas. Las ovejas son animalitos que Dios creó de una manera tan especial. No se pueden valer por sí solas. Las ovejas, en cuanto a protegerse, alimentarse, no pueden ellas mismas ni cuidarse ni alimentarse. No existen ovejas silvestres. Otros animales son silvestres, ¿no? Por ejemplo, yo cuando era de unos 16 años, 14 años, me gustaba ir muy arriba por los cerros con mi hermano ahí de aventura. Encontramos ciertos burros ahí en esas soledades. Y un señor que pasaba por el camino nos explicó, mire, ¿sabe qué son esos? Son burros salvajes. Pero los hijos de los anteriores trajeron muchos burros para cargar los materiales de las torres eléctricas
mucho tiempo atrás. Y algunos burritos escaparon, entonces ahí están, ¿ves? Esos son los hijos, se han vuelto salvajes, no, ya no están al contacto con la gente. Y viven solo los burros. Las ovejas no pueden vivir solitas, se mueren, se mueren. Están hechas para vivir al cuidado de un pastor. Si una persona humana no las cuida, las ovejas sencillamente pronto mueren. No saben nada. Son, si se puede decir, en ese sentido, son tontitas las ovejas. Necesitan depender profundamente de un pastor, una persona humana que los cuide, que les alimente, que les cuide, etcétera. ¿Por qué dice Dios que nosotros somos ovejas? Porque así somos. Así somos. Si no estamos al cuidado del pastor o del Señor, yo no soy pastor sino encargado, si no estamos al cuidado del Señor y si nos soltamos de Él, entonces muy rápido vamos a terminar pereciendo. Eh, pero hay una cosa, a pesar de que la oveja es muy tontita, porque así es, sin embargo hay algo extraordinario que tienen las ovejitas. Tienen un oído finísimo para conocer la voz de su pastor, eso sí, y tienen una vista finísima también. En cuanto a su oído, han hecho pruebas, los biólogos han probado, han puesto rebaños ahí de ovejas que en la noche están, digamos, 5 rebaños diferentes, los guardan en la noche, ¿no? Para el cuidado de las fieras. Y a la mañana tempranito, entonces cada pastor comienza, tiene cada uno su silbido o su grito, cada pastor. Y el pastor de aquí silba o grita y todititas las ovejas ahí mismo sus orejas ahí mismo y van, salen con él, no se confunden nunca, se van con él. El segundo pastor grita igualito, otra vez apenas sus orejas se paran y se van con él. Ahora, han grabado y ahora hay alta tecnología de alta fidelidad, ¿no? Han grabado la voz de ese pastor con mucha fidelidad, lo más exacto posible, y le ponen en un parlante la voz de su pastor. ¿Y saben qué pasa? Sus orejas nunca se paran, nunca se paran sus orejas. Pero cuando grita su pastor, ahí mismo, ¿no? ¿Cómo puede la oveja? Nosotros nos confundiríamos entre una grabación y la voz verdadera. La oveja no se confunde. Así que la oveja distingue de manera muy, muy precisa la voz del pastor. Ahora en Juan capítulo 10 el Señor Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Escuchó usted la voz de su pastor, hermano, hermana? Sí, ¿no es cierto? Y usted le está siguiendo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Por otro lado, la vista, las ovejitas, también eso ha sido investigado por los biólogos también. Tiene una vista tan fina que la oveja conoce la cara de su pastor. La oveja sabe si su pastor está triste, si está molesto, si está cansado, si está con sueño. La oveja sabe. Qué vista tan fina que tiene para distinguir. Dios no le ha dado discernimiento a la oveja porque es tontita en otras cosas, pero le ha dado algo. Le ha dado sentidos que le hacen ser dependiente 100% del que las cuida, del hombre que las cuida. Eso sí le ha dado Dios. Entonces, si nosotros somos así, bueno, así son las ovejas, ¿no? Se pierden solas, no saben, no distinguen. Lo que sí distinguen es la voz de su pastor. Y también
Eso también nos muestra, no la vista, no vemos al Señor Jesús, pero los sentidos espirituales de las ovejas en relación a su pastor. Y como el rebaño de Dios es igual que las ovejas, que con mucha facilidad se pueden perder o no saben dónde está el alimento también. O también las fieras las pueden devorar fácilmente. Ningún animal es tan fácil para devorar como la oveja. ¿Cómo se va a defender? No sabe, ¿no? Viene el zorro cerca de nosotros, en la parte de Huinco, por ahí hay zorros. Y esos zorros se comen las ovejas en un 2 por 3, la roban y se la llevan, se la comen, porque la oveja es muy débil para defenderse. Entonces, de allí la necesidad que tenemos nosotros en el cuidado de Dios y también en el cuidado de alguien, ¿no? Que Dios pone, así como dice aquí. ¿Cuántos de ellos? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores. Sigamos leyendo. Para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y miren cómo somos llamados santos. Somos llamados santos los creyentes en Cristo. Usted es llamado santo, hermano. Si usted puso su fe en Cristo, Dios le llama a usted santo. Para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, para el crecimiento espiritual de los creyentes, para que crezca cada creyente a la imagen de Cristo. Seguimos leyendo verso 13, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la tarea espiritual que Dios ha encomendado a aquellos creyentes en medio de los demás, a quienes Dios le ha dado ciertos dones especiales. Pero uno tiene que usar esos dones. ¿Qué dones te ha dado Dios a ti, hermano, hermana? Porque la Biblia dice que a todos nos ha dado dones de su Espíritu Santo. Ninguno deja de tener dones del Señor, pero los estás usando, esa es la pregunta. ¿Cómo quieres tú servir al Señor? ¿Estás dispuesto a servirle? Ahí donde Dios te va a mostrar los dones, porque muchas veces preguntan, yo no sé cuáles son los dones que Dios me ha dado. Y la manera de saberlo es trabajando para el Señor. Ahí es donde uno encuentra el don que Dios le ha dado. Y no hay otra forma tampoco. Ahí, sin hacer nada para Dios, no vamos a saber qué don tenemos, ¿no? Entonces, con toda seguridad, Dios sí te ha dado dones, hermano, pero tienes que usarlos, tienes que usarlos. La lista de los dones no está en este pasaje, está en Corintios, que no los veremos en este momento, pero aquellos varones de Dios a quienes Dios encomendó hacer crecer a su iglesia, entre ellos están mencionados, en primer lugar, apóstoles, en segundo lugar, profetas. Ya no tenemos apóstoles. ¿Cómo se definía un apóstol? Aquella persona escogida por el Señor Jesús, como fueron aquellos 12. Luego Judas quedó fuera, ¿no? Salió y murió en realidad Judas. Quedaron 11. Y según todo parece indicar en la Biblia, el reemplazante de Judas llegó a ser el apóstol Pablo. No hay un versículo que diga Pablo reemplazó a Judas, no hay. Pero según todo indica que fue él al que Dios mismo lo colocó en reemplazo de Judas. Los 12 apóstoles, entonces, ellos fueron los que pusieron el fundamento de la iglesia. Y cuando murieron en el primer siglo, se terminaron los apóstoles. No hay más apóstoles ya. Después de los 12 y algunos otros junto con ellos, no existen más apóstoles. ¿Y por qué no?
porque el primer requisito de los apóstoles era haber conocido personalmente, cara a cara, al Señor Jesús. Y no hay nadie el día de hoy que cumpla ese requisito. Por lo tanto, no hay apóstoles hoy el día de hoy. Y además, otra cosa, no son necesarios. Un supuesto apóstol del tiempo actual no hace falta, no es necesario. ¿Por qué no? Porque los apóstoles que puso Dios ya cumplieron su trabajo en el tiempo del Señor Jesús y todo el primer siglo hasta que murieron. Cumplieron su trabajo. Pusieron el fundamento de la iglesia, la enseñanza doctrinal de la iglesia. Y esa enseñanza doctrinal que Dios les encomendó quedó escrita en el Nuevo Testamento. Y entonces no hay más apóstoles, aunque se podría decir con más exactitud, sí hay todavía apóstoles, sí hay. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Hay o no? ¿Hay o no hay? Total, sí hay. Pero ¿saben cuáles son nuestros apóstoles? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Andrés, Bartolomé. Los que están en la Biblia siguen siendo nuestros apóstoles, porque escribieron la Biblia, escribieron el Nuevo Testamento. Entonces, todavía Juan el apóstol sigue siendo nuestro apóstol. Ya está con el Señor, pero en la Biblia está la enseñanza de Juan el apóstol. Está Pablo como apóstol y estamos estudiando hoy día mismo lo que Pablo enseñó. Nuestro apóstol es Pablo, sigue siendo, porque está en la palabra de Dios, está su enseñanza, ¿ven? Pero otros apóstoles no hay. Y hermano, si a usted le gusta eso que es dañino, meterse al internet y escuchar a cualquier predicador que salte por allí, no lo haga, no dañe su fe escuchando a falsos predicadores, porque por ahí salen. El apóstol tal, entonces cuando uno se encuentra con él, tiene que decirle, apóstol, digamos que se llame Andrés, apóstol Andrés, buenos días. Usted tiene que decirle así, apóstol Andrés, ¿cómo está usted? Así se hacen llamar, se hacen llamar así ellos, contraviniendo completamente lo que la palabra de Dios enseña. No hay más. En segundo lugar, los profetas en la lista, ¿no? Primero, apóstoles. Segundo, profetas. ¿Quiénes son los profetas? Son similares a los apóstoles. Eran maestros de la Biblia, pero eran provisionales también. También eran provisionales. Mayormente durante el primer siglo, porque la Biblia terminó de escribirse, el Nuevo Testamento terminó de escribirse con el Apocalipsis aproximadamente el año 90, entre el 90 y 95 del primer siglo. Y terminando Apocalipsis, no hay más, ya no hay revelación de Dios adicional. Terminó Dios. Durante todo ese tiempo, hasta finales del primer siglo, adicionalmente a los apóstoles, habían maestros de la Biblia a quienes Dios usaba espiritualmente, porque recordemos, si los creyentes estaban en el año 60, en el año 50, en el año 60 después de Cristo, no tenían el Nuevo Testamento, no había Nuevo Testamento. ¿De dónde se guiaban? De los apóstoles y también de los profetas, que eran algo así como ayudantes también de los apóstoles, ¿no? Entonces igual, no hay profetas el día de hoy, ya no hay. Lo que sí tenemos ahora es lo tercero de la lista, evangelistas. Eso sí, hay diferentes evangelistas, ¿no? Así como por ejemplo Billy Graham, un gran evangelista, Luis Palau y otros que se caracterizaron por tener un don especial en el evangelismo. En cuarto lugar tenemos pastores. Eso sí, por supuesto, y fíjese que siempre dice pastoras, pastores. ¿O usted ha encontrado alguna vez en la Biblia la palabra pastoras, pastoras mujeres? No hay en la Biblia. Y siempre me preguntan a mí, ¿y por qué entonces hay pastoras en esa iglesia? Hay una pastora, ¿ve? Claro que hay. ¿Por qué hay? Porque son desobedientes a Dios. Esa es la razón.
Claro que las hay, pastoras mujeres, desobedeciendo directamente a Dios, se han puesto como pastoras. ¿Y qué hace el esposo de la pastora? ¿Qué es lo que hace? Porque él debería ser el pastor y ella debería ayudar a su esposo como pastor. ¿Qué pasó? Tan mal estamos en este tiempo que ponen pastoras mujeres. Nunca en la Biblia los que dirigían al pueblo de Dios eran mujeres, empezando desde el Antiguo Testamento. Y cuando surgieron líderes mujeres, como en el caso de Débora, ella misma, cuando ella lo llama al comandante de batalla de Israel, a, a Barak, le dice, tienes que ir a la batalla porque Dios te ha dicho que vayas a la batalla. Y Barak, este general del ejército de Israel, en lugar de decir, muy bien, obedeceré a Dios y yo dirigiré la batalla. Lo que hace él es, de una manera, en realidad, de una manera cobarde. Él dice, mira, si tú vas conmigo, yo iré. Pero si tú no vas conmigo, no iré. Es decir, él se apoya en el liderazgo de Débora, de una mujer. Y él dice, si tú no me diriges, yo no voy. Eso es como ponerse en las faldas de mamá, igualito. Porque Dios le había dicho a él que dirija la batalla, no a Débora. Y Débora se lo dice, eres tú que vas a dirigir. No tienes que ir tú conmigo, si no yo no voy. Ah, bueno, dice Débora, ¿no? Mira, que conste que para deshonra en realidad de él y de los hombres, Dios dará la victoria en manos de una mujer. Así que la misma Débora, ella dijo, esto no es así, tú eres el que vas a dirigir y él no quiere. Él deja entonces que una mujer dirija. Y eso es lo que pasa ahora cuando hay pastoras mujeres. ¿Dónde están los hombres? Porque Dios llamó a los hombres. ¿Y dónde están los hombres? ¿Por qué tiene que haber mujeres allí que desobedeciendo la Biblia se ponen a predicar? La única razón de haber mujeres como pastoras es desobedeciendo a Dios. No hay otra razón, ¿no? Esa es la respuesta. Ahora, entonces los pastores en la lista también menciona doctores, digamos, maestros notables de la palabra de Dios, de los cuales no hay muchos en realidad, pero sí hay, ¿ve? Porque el último de la lista es doctores, es decir, hombres de Dios con bastante sabiduría. Hay algunos de ellos, y como ahora todo está en internet, algunos de ellos también hay. Que Dios le pone ese nombre, doctores, hermanos muy sabios, de mucha experiencia en cuanto a la palabra de Dios, muy destacados en cuanto a eso, maestros de la Biblia tan destacados que Dios mismo los reconoce así, ¿no? Como doctores, que no tiene nada que ver con el título de la universidad, ¿ah? No, no, nada que ver. Es Dios el que los llama así. Entonces, nuevamente, ¿no? Para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta de nuestra vida, llegar a ser como el Señor Jesús, llegar a ser como Él. Dios creó al hombre a la imagen de Dios, pero eso fue antes del pecado. El pecado quitó completamente la imagen de Dios en el hombre, porque esa imagen, esa semejanza, no es corporal, no es física, es espiritual. Fue creado Adán a la imagen de Dios, semejante a Dios en su aspecto espiritual, no en cuanto al cuerpo. Pero el hombre perdió totalmente la imagen de Dios por el pecado. Y ahora cuando venimos a Cristo, cuando somos salvos en Cristo, podemos empezar a recuperar esa imagen
de Dios en nosotros, esa imagen de Cristo. Y por eso es que podemos crecer al estado de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero no puede haber dentro de la iglesia un crecimiento verdadero cuando la iglesia tiene alguna infección espiritual. Porque aquí empieza diciendo en el versículo 13, ¿no? Hasta que lleguemos en la unidad de la fe. En primer lugar, en la unidad de la fe. La iglesia ha de estar perfectamente unida en la fe del Señor. Pero es frecuente que en las congregaciones del Señor exista lo que podríamos llamarle, para entender mejor, una infección espiritual. ¿Y qué es eso? Infección espiritual. En el cuerpo humano, por ejemplo, ¿no? Siempre hay una lucha continua, día y noche. Mientras nuestro cuerpo esté vivo, hay una batalla entre los gérmenes, los microbios, los virus, las bacterias que quieren entrar en el cuerpo para producir infección y al final para matar el cuerpo. Ese es el poder del diablo, que tiene poder sobre estas cosas, ¿no? Los virus, bacterias, gérmenes quieren siempre invadir el cuerpo. Y por eso ha creado Dios el sistema inmunológico. Ha puesto Dios células especiales para combatir esas infecciones. Pero esa batalla nunca termina hasta que la persona se muera. La batalla entre el sistema inmunológico que defiende al cuerpo contra los microbios, contra las bacterias, contra los virus. Entonces, hay una similaridad en el cuerpo de Cristo. El poder del enemigo siempre va a querer invadir, va a querer producir una infección dentro del cuerpo del Señor, que es la iglesia. Y una de las maneras en que entra esa enfermedad espiritual es a través de desunir, causar desunión entre los creyentes de una iglesia local. Si la iglesia no está unida, nunca va a haber un crecimiento verdadero, porque el crecimiento empieza con la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, nos dice aquí, ¿ven? ¿Cómo se puede combatir cuando quieren entrar estas infecciones espirituales, cuando quieren destruir la unidad en el cuerpo del Señor? Una de las cosas ¿qué pasó ahí? Esperemos que termine eso, ¿no? Bueno, una de las cosas, hermanos, que necesitamos entender es esto. Nunca pongamos al mundo como modelo de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Israel cometió un gran error en una época de su historia. Vinieron donde el profeta Samuel, que dirigía al pueblo de Dios, Samuel, y le dijeron: queremos tener un rey como tienen todas las naciones. Miren, el pueblo de Dios, el pueblo santo de Israel, quiere copiarse de las naciones paganas, idólatras y perversas. Y el pueblo de Dios viene ante Dios diciendo: queremos hacer como hacen ellos, las naciones impías y pecadoras, como ellos queremos ser nosotros. Tremendo error. ¿No es acaso al revés? Ellos tienen que llegar a ser como es el pueblo de Dios, como somos nosotros. Pero ahora el pueblo de Dios quiere copiarse de las naciones incrédulas. Queremos tener rey como tienen todas las naciones. Y eso fue de un enorme desagrado del profeta Samuel. Y también fue de un enorme desagrado de Dios mismo. Eso que piden. Queremos ser igual al mundo. No es al revés. Ellos tienen que convertirse a Cristo y venir a ser como nosotros. No es que nosotros vamos a copiar
lo que hay en el mundo, como algunos a veces están diciendo, ¿no? Entonces, en este aspecto de la unidad de la iglesia, ¿qué es lo que sucede? Los hermanos miran lo que hay dentro de la democracia, o sea, del gobierno del país. Entonces los creyentes observan en el mundo, no en la iglesia, en el mundo, en la sociedad, en el Perú. Hay acá en nuestro país, están permitidos legalmente los partidos de oposición. Entonces hay un partido gobernante y hay completamente legales cuantos quieran ser partidos de oposición. Y ahí está legalizada la existencia de partidos que están en contra totalmente del gobierno. Eso es en el mundo que no conoce a Dios. En la iglesia del Señor no pueden existir partidos de oposición. Y si comienzan a existir dentro de la iglesia grupos de oposición, ya entró la obra diabólica, ya entró. No es que va a entrar. Si ya se formaron grupitos de oposición dentro de la iglesia, ya entró la obra del enemigo, ya se metió, ya produjo infección espiritual. Y si las infecciones no se sanan, por ejemplo en el cuerpo, ¿no? Si una infección no se sana, va a invadir más y más hasta que se muere la persona, termina por morir. Si una infección dentro de la iglesia, que significa romper la unidad de la iglesia, si eso se está produciendo, tiene que ser combatida esa infección espiritual. Y a veces la manera de hacerlo es quitar al que produce esa desunión. Como dice también en el libro de Proverbios, ¿no? Dice, quita al escarnecedor y saldrá la contienda. Al que hace líos, al que hace problemas, esa es la persona que tiene que salir. Y si sale ese causante de pleitos, entonces quedará en paz el cuerpo del Señor, el cuerpo de Cristo. Ahora no vamos a dar detalles en este momento de la historia nuestra en años anteriores, pero muchos conocen, hemos tenido en años anteriores aquí nosotros momentos de crisis muy grande. Y gracias a Dios se terminó esa infección. Se terminó, salió esa infección. Y aunque ninguna iglesia es perfecta, nosotros tampoco, pero por lo menos podemos sentir esa unidad del Señor en medio de nosotros, ¿no? Aunque sea más o menos sin ser perfecta, pero sí podemos sentir esa unidad del cuerpo de Cristo. Eso es la base para el crecimiento espiritual de la iglesia y también para el crecimiento de otras personas que vengan a Cristo. Por eso entonces, en el versículo 13, ¿no? Hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe, esa unidad que estamos diciendo, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe. Bueno, quisiera terminar la idea que he mencionado, ¿no? La democracia, como vuelvo a decir, la democracia es producto del mundo. Dios es el que gobierna en su iglesia local. Y democracia no significa gobierno de Dios. Ustedes saben qué significa democracia, ¿no? ¿Qué quiere decir democracia? Gobierno del pueblo. Democracia significa el pueblo es el que gobierna. Y la democracia no proviene de la palabra de Dios. Tal vez usted primera vez que escucha esto y seguramente se va a sorprender, pero la democracia no se origina en la Biblia. Dios no ha creado democracias para dirigir el pueblo suyo, el pueblo de Dios. Porque democracia significa el gobierno del pueblo.
Y en la iglesia del Señor, ¿quién tiene que gobernar? ¿El pueblo? No. El pastor tampoco. El que tiene que gobernar la iglesia es Dios mismo. Él es el que tiene que gobernar esta iglesia. Y por eso no es democracia la iglesia del Señor, sino es gobierno de Dios mismo. Y cuando Dios reina, cuando Dios gobierna dentro de su iglesia, por supuesto, eso se va a distinguir también en las personas que Dios pone para dirigir. Claro, claro, ¿no? No es el gobierno del pueblo, pero tampoco es la dictadura de una persona, de ninguna manera, sino es que Dios reina dentro de su iglesia. Y cuando Dios está reinando en su iglesia, eso se puede sentir. Es Dios el que se glorifica en medio de su iglesia local. Y eso es la única base verdadera para que la iglesia pueda experimentar crecimiento. Como estábamos diciendo el domingo antes, ¿no? Crecimiento espiritual es lo más importante de una iglesia. Porque si los hermanos están creciendo espiritualmente, aprenderán su necesidad urgente de servir a Dios, su necesidad de testificar de Cristo, de hablar a otras personas, de evangelizar. Ningún cristiano puede crecer si no aprende a compartir la palabra de Dios a otras personas. No puede haber crecimiento espiritual. Una persona de este mundo, normalmente, ¿no? De cualquier familia, no se va a realizar alguien en la vida hasta que no se case y tenga su familia, su esposa, sus hijos. De otra manera, claro que alguien llegará a ser adulto, tendrá 30, 40, 60 años, etcétera, pero si está solito, le van a decir solterón, porque no le va a pasar nada, no se va a enfermar de ser soltero, claro que no, pero el que va a llegar a la plenitud de su realización en la vida es porque llega a tener una familia y puede criar hijos y le va a costar 1000 sacrificios poder criar esos hijos. Pero cuando él ya tenga como la edad que tengo yo, algo así, entonces verá, mis hijos, gracias a Dios, están en el camino del Señor, tienen una vida buena, recta delante de Dios. Y eso es una satisfacción profunda para los que son padres de familia, tener sus hijos, ¿no? Ahora no es indispensable, no es obligatorio, no es cosa de vida o muerte tener hijos, claro que no. Pero si uno quiere desarrollarse como persona de manera muy profunda, esa manera es teniendo su familia. Ahora en el Señor Jesucristo, si uno quiere desarrollarse bien a fondo, si uno quiere ser el primer puesto o de los primeros puestos, ¿ve? El único que se sentó en el primer puesto, el hermano Víctor Roca. Felicitaciones, hermano. Nadie quiere estar en el primer puesto. Ah, pero si usted quiere desarrollarse profundamente en el Señor, comience a orar, hermano. Usted necesita tener hijos espirituales. Comience a orar por algunas personas. Comience a orar todos los días para que otros conozcan a Cristo a través de usted. Tómelo en serio, tómelo en serio. Diga usted, como le decía Raquel a su esposo Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob le dijo, pero a Dios le pides, pídele, no a mí. Dame hijos o si no me muero. ¿Puede usted, hermano, hermana, comprender eso? Una pasión tan grande por tener hijos, en este caso,
hijos espirituales. ¿Alguna vez usted lo ha pensado? No va a crecer usted espiritualmente como debe crecer hasta que no ore por algunas personas que conozcan a Cristo, hasta que no evangelice, hasta que no disipule a otras personas. Recién entonces usted se habrá desarrollado plenamente según el propósito de Dios. Y si usted no quiere tener hijos espirituales, está bien, no le va a pasar nada. Pero entonces le vamos a decir, solterón espiritual, solterón espiritualmente hablando, porque no tiene ningún hijo espiritual, ¿no es cierto? ¿Lo puede tomar en serio usted, hermano, hermana? O solamente, bueno, ya escuché, ¿puede tomar en serio la tarea de tener hijos espirituales? En realidad eso es lo normal. Lo normal es que un creyente tenga hijos espirituales. Lo que no es normal es que el cristiano nunca comparta su fe, nunca ore por personas perdidas, que nunca testifique, que se avergüence de ser hijo de Dios. Eso no es normal. Lo normal es que un creyente ore por algunas personas para que conozcan a Cristo y él mismo vaya y le evangelice a estas personas por quienes uno está orando. ¿No es cierto? Vamos a terminar en oración. Señor, te damos las gracias, Padre Celestial, por esta mañana, por tu palabra, Señor, que nos habla. Remueve, Señor, espiritualmente a nuestra congregación. Levántanos del sueño espiritual. Danos fervor hacia ti. No queremos ser una iglesia de la tibieza espiritual. Enséñanos a obedecerte, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesús, así te rogamos. Amén. Hermanos, les suplicamos ponerse de pie para cantar el último himno. Tengo que pasar atrás. Muy bien, hermanos, así puestos de pie para culminar este servicio, vamos a terminar con el himno número 6. Ven a Cristo Jesús y feliz para siempre serás. Que si tú le quisieras tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si Juan dijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión. Tierno Padre Jesús hallarás y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si en pecado te sientes morir, Él será tu cristiano
sangre también, medicina que cure tu mal. Ven a ver, que te espera tu buen Salvador. Ven a ver, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela tuyo desde ti.